¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles una vez más, sábado en la mañana, y estamos aquí en el sillón rojo. Estamos aquí arrancando este fin de semana, hablando sobre las cosas y el potencial que tenemos en nuestra identidad en Cristo, aclarando todas esas oportunidades y esas responsabilidades que tenemos, y como hemos hablado semana a semana, el día de hoy queremos tocar uno de los temas más importantes, porque yo creo que es la parte fundamental que tenemos que cumplir para poder no solamente ser nosotros, sino enseñar a otros a ser. Así que el día de hoy tenemos una invitada de lujo. La verdad, me costó mucho trabajo convencerla. Y tenemos aquí a Isabel Contreras. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, buenos días. Si mi voz es terrible todos los días, ahorita a las 7:30, 8 de la mañana es peor. Bueno, pero lo bueno es que el conocimiento ese no falla. Ese no cambia. Ese es el bueno, ¿no? Y bueno, queridos amigos, queremos platicarles de una de las identidades, o una parte de nuestra identidad que es esencial, tanto para que nosotros seamos formados como para que nosotros formemos a otros, que es la parte de nuestra identidad como padres. Necesitamos un padre, todo el mundo necesita un padre, necesitamos aprender a ser padres de otros, necesitamos desarrollar padres, porque ese es el esquema que Dios nos dio. Dios es nuestro Padre y todo el mundo lo reconocemos como nuestro Padre, pero muchas veces las personas no tienen una idea de cómo comenzar esa relación, o de cómo tener esa intimidad con un Dios que aunque lo entendemos como Padre, no lo vemos, porque muchas veces lo reflejamos de lo que sabemos de nuestra casa, ¿no? Entonces, hoy vamos a platicar de eso, cómo Dios es Padre nuestro, cómo Dios necesita ser nuestro Padre y tener esa misma interactividad con nosotros como tenemos con nuestros padres en casa, y cómo Dios nos enseña a ser padres de otros para que esos otros puedan tener a Dios como Padre y puedan ser padres de otros a su vez, el multiplicarse como tal, ¿no? Sí, fíjate René, que ahora que estás hablando y estoy escuchando lo que estás diciendo, me gustaría que pudiéramos empezar por decir que ¿por qué no todas las personas pueden entender al Padre? No solamente por la relación que tienen con sus padres terrenales, sino porque el Padre en el Antiguo Testamento como tal no aparece. Jesús lo trae como revelación. Y al traerlo como revelación y decirles a los fariseos, a mí mi Abba, mi Padre me mandó, los fariseos no pueden entender a Dios así. Porque la religión no puede entender a un Padre. La religión tiene un Dios lejano al que le tenemos que pedir cada ratito perdón, y tenemos que hacer ritos para acercarnos a Él, y tenemos que hacer determinadas cosas como sacrificiales, ¿no?, para estar cerca de Él. Entonces, Dios, el sentido del Padre es que Él se acerca a nosotros. Así es. Él viene a nosotros. Entonces, Jesús lo trae como una revelación. Y cuando le quite el velo a la función, yo sé que Él es el Padre, pero lo quiero decir así, lo quiero decir como función porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego dice, santificado sea tu nombre. Y le comienza a decir al Padre que haga la función de Padre. Trae tu reino, trae tu ADN a la tierra, establécelo, mete en nosotros perdonar a los que nos ofenden. Mete la función Padre, ejecuta cosas dentro de ti. ¿A través de qué? Bueno, hasta donde Dios me ha dado a mí, del espíritu de adopción. Y ahí, René, tenemos otro problema, creo yo, ¿verdad? Igual y ustedes los oyentes dicen que no, pero recibes a Cristo y tienes la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Tienes una autoridad. Pero tener el espíritu de adopción es otra cosa. Tener la autoridad y sentirse hijo son dos cosas diferentes. Fíjate que qué importante como lo estás planteando, porque ahorita que lo estabas mencionando, dices, sí es cierto, la palabra padre en el Antiguo Testamento nunca se menciona, y la posición de hijo y esa intimidad que se tenía solamente era para unos cuantos, y era a lo mejor limitada a la amistad, pero ahorita que lo estás diciendo, esto es un conflicto que tuve muchos años con Dios, cuando yo le decía, Dios, a nosotros nos han enseñado que nosotros vamos a ti, y aquí dice que tú fuiste a ver a Abraham cuando estaba aquel sentado en la puerta de su casa, y no nada más fuiste tú, fueron los tres, fue el Padre, fue el Hijo y fue el Espíritu Santo, ¿no? Y luego me quedaba pensando con Moisés, ¿no? Que dice la palabra, tenían aquella carpa afuera del campamento, que era... Y que iba Moisés y se sentaba y platicaban como quienes eran amigos. Y yo creo que incluso en lo cotidiano, si no podemos ser amigos de nuestros papás, yo creo que estamos cometiendo el primer error de nuestra relación de padres y de hijos, ¿no? Y entonces eso estaba limitado, no sé si pudiera atreverme a decirlo como tal, pero la relación de padre iba menguando, desde Adán hasta
hasta que se acabaron los tiempos, hasta que llegaron los 400 años de silencio, la relación del Padre iba menguando hasta que vino Jesús y dijo, tengo que recordarles que hay un Padre y que el amor está ahí, ¿no? Que me envió mi Padre, ¿no? Entonces la confusión de los fariseos inmediatamente es, Dios no es Padre, Dios no es Abba, y le dicen, nuestro Abba, esa parte de la Biblia es increíble porque a mí me hace sonrisa porque Jesús siempre los trae a una contradicción. Yo digo, yo tengo un principio, ¿verdad? La contradicción trae revelación, porque cuando dices, yo no estoy de acuerdo con eso, inmediatamente empiezas a buscar. Claro. Entonces, la gente que no se encuentra confrontada con la palabra, ni con ninguna conferencia, ni con nada, pues se conforma con lo que oye y se acabó. Pero los que nos sentimos en contradicción, buscamos. Si nosotros estamos bien, de alguna manera, pues por decirlo así, o que eso, y a los fariseos los vino a poner en contradicción. Los fariseos nunca salieron de su paradigma. Así es, se aferraron. Claro, ¿sí? Porque la religión te da paradigmas seguros, te da liturgia, ¿no? Y la liturgia te asegura, estoy en un lugar donde siempre se hacen las cosas igual. Y donde siempre se hacen las cosas igual es seguro para nosotros, pero no es seguro para nuestro espíritu. Pero a ver, Isabel, y ahorita tú me lo decías, no siempre tiene que ser así, pero ¿cuántas veces sucede el hecho de que preferimos una rutina que nos dé tranquilidad a una intimidad con un padre que desconocemos cuando no estamos acostumbrados a la paternidad, ¿no? Vivimos en un país altamente matriarcal, ¿no? Sí. En donde la figura del padre en muchas ocasiones queda como en un segundo plano, ¿no? No puedo asegurar ni quiero ofender a nadie, Claro. menos en la radio, pero es una realidad que no estamos acostumbrados a tener esa paternidad y luego nos cuesta trabajo y por eso muchas veces preferimos quedarnos con algo que ya sabemos que funciona, entre comillas, ¿no? Yo creo que venimos arrastrando como una tradición, híjole, se va a sonar bien feíto, pero es como una tradición farisea de nosotros nos acercamos a ti, nosotros vamos hacia ti. Y la historia bíblica toda es al revés, René. Él se acercó a mí, Él se hizo hombre, Él vino a Abraham, Él habló con Moisés. O sea, los que tenían ganas de saber algo más, se acercaba a Él y decía, bueno, Moisés, tú tienes algo en ti que te permite verme, que te permite acercarte, que te permite sentirme cerca. Entonces yo creo que hablando de paternidad, el espíritu de adopción nos permite acercarnos al Padre. Ahí, cuando la función Padre empieza a entrar en función, válgame la redundancia, es cuando Jesús dice, no le pidan al Padre cosas que Él sabe que necesita. Claro. Techo, vestido, calzado, comida. Por eso no suden, por favor. Pídanle las cosas que ustedes no pueden generar a través de la bendición del Padre. Y entonces Jesús dice, si ustedes no tienen como Padre, eso entra dentro de la justicia y esas cosas que son comida, bebida, las básicas, son la añadidura de la función del Padre. De la función del Padre. Sí, porque fíjate, ayer estaba escuchando una conferencia y nos estaban recordando aquella historia del hijo pródigo, ¿no? Y a la par, a mí me encanta la actitud del padre en el hijo pródigo, porque siempre ha sido mi opinión que antes de cuidar otra cosa, el padre cuidó la reputación del hijo. O sea, aunque el otro hermano se enojó y aunque todo el mundo dijo, él lo agarró y le puso el anillo de autoridad y le dijo, este es mi hijo, ¿no? Y cuando ayer no podía evitar sentarme y decir, es que ese es ese amor del padre. Cuando David peca, ¿no? David tiene relaciones con Betsabé, mata al esposo, se aleja del Señor, y luego Dios como padre va y le habla a Natán el profeta, y le dice, aquí está toda la historia, pero le dice, ve y habla con él con amor, cuídalo, porque Natán no tenía oportunidad de hablar a solas con David, porque pues era el rey, y menos un desconocido. Entonces, y Natán tiene que escuchar la historia del padre y va y le habla en un idioma que nada más David entiende, porque en la corte real pues nadie entendía de pastores. Y entonces Dios le habla a Natán y le da ese... A mí se me hace... O sea, es como si hablaran en código secreto, ¿no? Enfrente de todo el mundo están hablando en código secreto y dices, ese es el lenguaje del padre y del hijo. Y es esa parte que dices, wow. Y aunque, como tú dices, no está hablado como tal, era el privilegio del que tenía el corazón, ¿no? Pero ahí entraría eso, ¿verdad? Que él ya tenía una relación, no con Dios, con un padre, pues, que lo cuidaba, que sabía, que lo había ungido sin haberlo manifestado, que a mí eso me encanta de David, ya que lo tocas, ¿verdad? Que es ungido rey muchos años antes de ser manifestado rey.
Nosotros fuimos ungidos reyes para un día ser manifestados en ciertas áreas reyes, pero ni esa nos creemos, ¿no? Ni la unción como reyes. Entonces, a mí de David me gusta mucho, esa profecía de Natán me gusta mucho porque le moldea el pensamiento a David. Mientras que ya tenía el corazón, sentía como Dios, todavía no pensaba como Dios, porque ese evento no es un pensamiento divino, pues. El evento de querer matar a un hombre, de tener relaciones con una mujer que no era su mujer. Entonces, Dios le comienza a moldear el pensamiento a través de una palabra profética, en un símil, en una forma de que él entendiera qué era lo que había hecho. A mí me gusta eso de Dios, porque a veces Dios nos moldea como Padre, dándonos elementos o formas prácticas de entender en qué nos equivocamos. Definitivamente, y aquí es donde se confirma esto que tú dices, o sea, Dios mandó a Natán, ¿no? A decirle, David ya vine a tratar de hablar contigo directamente. Acercándose otra vez. Acercándose él otra vez, ¿no? Y esa es la parte que nos cuesta. Fíjate que el otro día estaba escuchando, viendo un video de Rob Bell que se llama Los dioses no están enojados, ¿no? Y habla de es una historia progresiva y dice, había una mujer que tenía una relación con un árbol porque ese árbol le proveía frutos y entonces por mientras veía que el árbol estaba bien, ella estaba bien, pero luego se dio cuenta que el árbol tenía una relación con el cielo porque el cielo le proveía lluvia y lo hace así como que progresivo y lo lleva al grado en donde el hombre deja de ver, o sea, esas codependencias que existen se rompen. Y entonces cuando ve que no hay la lluvia que le provee el agua al árbol para que el árbol le provea la fruta a la mujer, empieza a pensar que hay alguien detrás que está manipulando las cosas y que ese alguien está enojado. Y llega al grado donde los hombres son capaces de sacrificar a otros hombres o a otras mujeres con tal de agradar a un Dios desconocido al que uno tiene que ir. Y entonces dice, si lo entendiéramos de esa manera, nos sería muy fácil entender que un hombre como Abraham hubiera sacrificado a su hijo, haciendo claro. en la estricta teoría, ¿no? Y dice, pero aquí hay una diferencia. Aquí hay un Dios que vino y le dio un hijo a Abraham y después se lo pidió. Pero para las dos vino. Claro. Y se acercó a él y después envió un ángel a decirle, no es necesario, ¿no? Y tiene todo ese factor de Dios fue el que vino. Y si le jalamos un poquitito más, no solamente le dio un hijo, se lo pidió, y cuando se lo pidió y supo él que era más grande el padre que el mismo hijo, me explico, era más grande el que le dio la promesa que la misma promesa, que a veces nosotros agradecemos más a la promesa que al dador de las promesas. Él voltea y entre la cosa más humilde del desierto, que es una zarza, le provee otra vez el padre al hijo Abraham para que su hijo sea sacado del altar y resucitado de alguna manera. Ahora sí que le dio el remiendo y el trapito. Así es, ¿no? Así es. Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo tener en la relación con un padre, decir, cuando vamos con Dios, saber que siempre va a tener no solamente la provisión, sino va a tener la explicación y la edificación para que nunca volvamos a pasar por ahí. Claro. Y yo creo que es algo que todos quisiéramos como padres, tanto en lo físico como en lo espiritual, con nuestros hijos, ¿no? Quisiéramos que poderles ayudar como en ese reflejo y hacer que nuestros hijos nunca pasen por eso otra vez, pero claro. Si no sabemos recibirlo del Padre, pues no podemos darlo. Exacto. Y la otra cosa que te digo, pues como su ejercicio, el ejercicio del Padre es como una función. Entonces, cuando entra en ti el espíritu de adopción, la función empieza a operar desde adentro de ti. Te sientes protegido, te sientes seguro, te sientes con identidad, te sientes con ADN y tu vida cambia totalmente. Aunque no seas todo lo que la sociedad dice a la vista, adentro tuyo estás seguro que tienes un padre que te cuida, que te va a traspasar su ADN, te cambia la inteligencia, te cambia la forma en que la operas. El hijo, mientras estuvo en casa del padre de René, el espíritu lo potencializaba. Cuando salió de casa del padre, el dinero que se llevó lo potencializaba. Cuando se acabó el dinero, se acabó el potencial. Se acabó el potencial y tuvo que regresar a la fuente. Claro. ¿No? A la que lo potencializaba sin necesidad de una cosa física como el dinero. Exactamente. Qué importante es eso, ¿no? Si no lo entendemos como tal y no aprendemos a vivir como tal, ¿no? Porque mucha gente se acerca con Dios y piensa que Dios lo ama porque le provee de cosas. Y cuando realmente lo que nos da es ahora sí que nos da la fuente de todo, ¿no? Y nos da esa garantía de no necesitar y de no batallar por las cosas. Entonces los hijos deberíamos pedir al Padre algo que el Padre sabe que debe de darnos. Perdemos, por decirlo así, el tiempo pidiendo cosas que no son necesarias que las pidas.
cuando lo que Él quiere es que saquemos nuestro potencial y dejemos ver la manifestación de Él adentro de nosotros a través de nuestro potencial. El potencial de la mayoría de nosotros no es manifestado porque todo lo queremos hacer dentro de una estructura. Cuando la estructura del Padre no es un lugar, es la tierra entera. Perfecto. Has mencionado en 4 ocasiones la cuestión de la adopción. Y aquí me gustaría que aclararas un poquito, Isabel, porque muchas veces las personas piensan que tener una relación con Dios como su Padre es tener tranquilidad. Le llaman paz porque es lo que están acostumbrados a escuchar de los esquemas religiosos, ¿no? Pero yo creo, estoy completamente convencido. Con Dios la paz tiene que ver con todo menos con tranquilidad, ¿no? Yo creo que, ahora sí, es como usando el ejemplo del hijo pródigo. El padre estaba respaldando al hijo pródigo y sabiendo que le iba a costar mucho trabajo tener y que iban a tener broncas con el hermano mayor, ¿no? Sí, sí. Ahora, para usar el término la paz que sobrepasa el entendimiento humano, y Pablo lo vuelve a especificar para decirnos que no es esa paz que sentimos de, tengo techo, tengo comida, tengo bebida, tengo vestido y tengo calzado y tengo trabajo y ya estoy en paz. No se trata de eso, sino se trata de una guerra constante. La paz es una turbulencia interna que tú sabes que hay algo más. Estoy en paz con lo que tengo, pero quiero algo más. Estoy contenta con lo que tengo, pero y cuando viene la situación difícil, como yo estoy en paz, no importa que todo mi alrededor se mueva. Yo me acuerdo que leí, no me acuerdo dónde, solo recuerdo la historia, René, de unas personas que naufragan y nadan hasta una roca enorme que está anclada en el mar y se abrazan de la roca. Y una de ellas, uno se calma, abrazado de la roca, y la otra persona sigue llorando y temblando. Entonces uno se voltea y le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué tiemblas? Porque la tormenta sigue. Y entonces le dice, y todo se está moviendo. Y entonces el que ya se calmó le dice, todo se puede mover, la roca ya no. Entonces cuando la Biblia dice que estamos arraigados y sobrearraigados en la roca, que se caiga todo el mundo que conoces. Pero mientras estén tus pies puestos sobre la roca, eso ya no se mueve. La roca no se mueve, de donde dijo ya no se mueve. Así es el Padre. Así es el Padre. El Padre es nuestro fundamento para tener una vida agresiva, ¿no? Yo me acuerdo que, no sé si te tocó ver la película esta de Una aventura extraordinaria del muchachito con el tigre, y que dices, cuando por fin se rinde a Dios, él nunca esperó que el tiempo terminara, ¿no? Y normalmente nosotros lo que queremos cuando buscamos paz es que los problemas terminen. Y según esto pasó 227 días en la barca y él nunca tenía la esperanza de que terminara. Él nada más quería sobrevivir, ¿no? Y estaba convencido, estaba esperanzado a luchar, a seguir luchando, y se dio cuenta que tenía esa fuerza en Dios que le permitía seguir adelante y que les permitía descubrir cosas. Cuando llegan a la isla maravillosa esta, y cuando él se da cuenta que nada más es una etapa de descanso porque viene algo más, porque el descanso era tan peligroso porque se los iba a comer, y eso le dio ánimo y fuerzas. Y esa es la revelación que Dios nos da, que muchas veces la gente dice, aquí ya está tranquilito, aquí no me quiero mover, y entonces llega el Padre y te pica las costillas y te dice, no, esto es la punta del iceberg, vamos para el siguiente paso. Claro, ahora es increíble que, como tú dices, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho cuando lo dices, el descanso es peligroso cuando el descanso te permite hacer una religión, pues. O sea, yo no debo de ir a un lugar de descanso, yo tengo el reposo adentro de mí. O sea, el reposo es Él. Jesucristo es mi reposo. Ya no importa lo que pase, la roca está dentro de mí y yo en la roca. Así es. Lo que venga ya no es problemático para mí porque tengo entendimiento de lo que está pasando. Me encantó a mí esa película. ¿Sabes qué me gustó mucho a mí? Cada uno tiene una perspectiva. A mí me encanta la palabra de Dios y todo esto, porque de 100 personas que te escuchan, hay 100 maneras de entender lo que estás diciendo, dependiendo de cómo vives, ¿no? Y la misma película, yo digo, ¿qué propósito tan enorme lo tuvo vivo este chavito? Solo porque Richard Packer, como decía él, estaba ahí. Claro. Él le agradeció a Dios la vida del tigre, porque su propósito era que vivieran los dos. Encontrar propósito en algo tan peligroso como un tigre acompañándote. A veces, bueno, algunos revolucionarios vivimos al filo de la navaja.
Y vivir al filo de la navaja te hace vivir de diferente manera. Definitivamente. Con este pensamiento nos vamos a un corte. Un abrazo rápidamente a Ana María de León, que nos está escuchando, nos está enviando saludos. A Christopher Hagstaff, que está en León y nos está escuchando. Un abrazo. Pati Domínguez, gracias por tus comentarios. Y les recordamos los teléfonos en cabina, 38 13 13 50, 38 13 13 51. No dejen de llamarnos. Nos vamos a un corte. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso una vez más aquí en el Sillón Rojo y estamos platicando sobre el concepto de la paternidad. Hablábamos antes del corte sobre qué es una relación con Dios como Padre y cómo Dios nos exhorta a que le veamos como Padre para que podamos realmente entrar en esa dimensión. Y estábamos ahorita muy enfocados en el Antiguo Testamento y de cómo solamente era para unos cuantos, pero ahora tenemos la posibilidad, la responsabilidad de ser hijos de Dios todos, ¿no? Y de ahí es en donde, de donde partimos. Eso fue realmente lo que Jesucristo vino a enseñarnos, ¿no? Sí, ahora hablando de esto, de que hablábamos del Padre y lo que Jesucristo vino a revelarnos como Padre, me encantaría decirte que cuando te dije que es una función, entonces la función Padre ejerce, se percibe igual pictográficamente, ilustradamente, como es el hebreo, se percibe igual que una fuente. Okay. Entonces lo que él está diciendo es, la fuente nuestra que está en los cielos puede enviar y puede hacer y puede... Entonces cuando la Biblia dice, pues no des tus fuentes a otra mujer que no sea la mujer de tu juventud, está hablando de tu semilla, de tu género, de tu origen. O sea que no se está limitando a lo físico, sino se está limitando desde a todo. Tu enseñanza, tu oración, a todo. Entonces, cuando se convierte para ti en una fuente que es ese entendimiento que llega a ti de sentirse hijo. ¿Me explico? Porque hay gente que sabe, soy hijo, dice, pero por la pura autoridad de decir en el nombre de Jesús, ¿no? Pero no sientes que tu primogénito es tu hermano, o sea, que Jesús es tu hermano, y que de verdad vienen de la misma fuente. Bueno, pero es que empecemos por ahí porque nunca nadie nos ha enseñado. Ahora sí que aquí en la tierra es pocos los que nos enseñan a ver a Jesús como nuestro hermano mayor, sí. Y que ese hermano mayor no tiene otra función más que llevarnos al Padre. Así es. Y nos quedamos estancados en Jesús, que no terminamos de ubicarlo ni como Dios, ni como Padre, ni como hermano, ni como ningún lado, y no nos lleva a ningún lado, ¿no? Y eso es algo que me fascina. Él dice, yo soy la puerta hacia el Padre, yo soy el camino hacia el Padre. Y lo único que está diciendo es, yo soy el hermano que vino primero, y tuve una relación con el Padre como tú la debes de tener y a enseñarte cómo. Entonces digamos pues, René, que Jesús en Getsemaní lo que está pidiendo es, no quiero dejar a la esposa, que es la iglesia, el corporativo, y no quiero dejar a mis hermanos en la tierra solos. Llora, suda por nosotros sangre, porque sabe que lo tienen que llevar a la cruz. Tal vez el concepto entero no está ahí, y entonces Dios le da a entender, súbete a la cruz, que no los vas a dejar solos. Y Él se los comienza a revelar a los discípulos, ¿en dónde te puedo decir que estaban? Pues les voy a decir, no los voy a dejar solos, no se van a quedar huérfanos. Les vamos a mandar, mi Padre y yo, la esencia de nosotros, el Espíritu Santo, para que funcione, para que la misma fuente nos conecte. Entonces, el Espíritu de adopción no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que nos sintamos, nos lleva a la verdad de sabernos hijos. Exactamente, y es por eso que mucha gente tiene la falsa idea de que, a mí me toca escuchar mucho esto, de la gente que siente culpa por no tener una relación con el Espíritu Santo cuando realmente es el vínculo. Exacto, el enlace, el link, ¿no? Exactamente. Okay. Es con quien hacemos clic para tener acceso a la fuente. Sí, porque todo el mundo cree que el Espíritu Santo es una... ¿cómo lo diré? Como una energía, como una esencia que flota, etérea, en algún lado de nosotros. No sé en dónde exactamente piensan, ¿verdad? Pero el asunto es que cuando fluye vida de ti, cuando ríos de agua viva salen, cuando tu vida cambia y tú comienzas a ser un espíritu vivificante, no un simple ser viviente, no eres el primer Adán, sino que no solamente respiras y tienes vida, que es un ser viviente, ahora eres un espíritu que vivifica a otros. ¿Por qué? Porque la fuente que le da vida a todo está dentro de ti. Yo siempre lo he visto de esta manera, es como, porque es algo completamente igual y nadie lo ve, pero todo el mundo lo entiende, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando yo estaba estudiando y ahora sí que yo era el hijo del dueño del changarro, ¿no? Ajá. Y entonces todo el mundo todavía decía, ajá, sí, el niño que viene a jugar al trabajo, ¿no?
hasta que un día te ponen a hacer algo y te ponen las pilas y todo el mundo se da cuenta que algo cambió. Porque la confianza de tu papá está detrás de ti y existe eso, o sea, existe ese algo que nadie entiende, pero que de repente se hace tangible y que tú tienes toda la libertad de ir a hablar, no solamente en el nombre de tu Padre, Sí. sino en tu propio nombre, ¿no? Y ese es ese Espíritu Santo, cuando nos la creemos de que somos hijos y que tenemos toda la autoridad del Padre para hablar, para hacer, y ahora sí que para cumplir con toda la función, ¿no? Sí, entonces, cuando tienes el espíritu de adopción, René, no puedes hacer otra cosa más que parecerte a tu padre. O sea, si adentro de ti está sembrado el ADN de tu padre, ¿cómo es posible que alguien diga, yo soy hija de Dios, o yo soy hijo de Dios, y lo que produce no se parece a Dios en nada? Si Él es tu fuente. Así es. Si de donde bebes es... ¿Cómo es? Creo que nos estamos entendiendo en la simbología, ¿verdad? Tienes el respaldo de lo que... Eso es lo que Jesús vino a decirles. Vayan y en el nombre de mi Padre, o en el nombre mío, porque yo represento a mi Padre aquí en la tierra, vayan y tomen lo que te... O sea, no tienes espíritu de conquista. ¿Por qué? Porque Dios tiene espíritu de conquista. Pues. La capacidad de un padre es extender influencia en territorios, en personas, en líderes. Y nosotros no tenemos influencia. ¿Por qué? Porque no entendemos la fuente. Él quiso hacer de la tierra toda la vida el estrado de sus pies, su templo, toda la tierra. No templitos. No bodegas disfrazadas de iglesias. Y... Por ejemplo, ¿no? Sin querer ofender a nadie. Pero la verdad es que todas las iglesias somos casas de enseñanza. Somos lugares donde se nos enseña, se nos equipa, porque se supone, con mucho respeto lo digo, se supone que los que estamos ahí somos representantes primarios, primigenios de la autoridad de Dios, y que a nosotros nos tiene que llegar una revelación, casi a todos la misma, porque tenemos la misma fuente, ¿o no? Definitivamente. Y resulta que parece que tomáramos de diferentes fuentes, ¿verdad? Unos de un lugar, otros de otro lugar, atacándonos cuando el espíritu, la esencia es la misma, el hermano mayor es el mismo, el Padre es el mismo, y el que nos habita es el mismo. ¿Cómo es que nos confundimos? Yo solo tengo una conclusión, no es el mismo. Definitivamente no. No, yo se lo digo a mucha gente, cada quien tiene su Dios, ¿no? Porque todo el mundo dice, yo tengo Dios esto y Dios lo otro, y yo les digo, no, pues es que el Dios que yo conozco, que es el Dios de la Biblia, es esto, ¿no? O dijo Dios. O dijo Dios, ¿no? Y cuando dijo, pues dices, ¿y cómo te dijo Dios esto que es completamente ajeno a lo que ya había dicho y a lo que nos dejó por escrito? Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta, que hay una sola verdad del Padre, y si no estamos apegados a esa única verdad, no va a pasar nada más. Sí, el asunto es eso, pues por eso se convierte en una función, pues es la fuente. Y de él emana todo. El conocimiento, empezando por ahí. Por ejemplo, en Génesis 4 ríos, y los 4 ríos, René, como todos saben, pues, cubrían toda la tierra, le daban agua a toda la tierra de una misma fuente. La idea de Dios es volver a establecer una especie de Edén en nosotros, no un Edén físico, sino nosotros el Edén, y de nosotros emanar los ríos de agua viva que le van a dar de beber agua a toda la gente, así como Él se subió a la cruz, y allá en la cruz se hizo pan para dar de comer a la gente hambrienta, para todos, nosotros igual. El secreto yo compartía, ¿verdad? Yo creo que tú me oíste el jueves, ya ni sé qué día, compartía, ¿verdad? Que el secreto de ser semilla y no un simple creyente es que te siembres, te mueras, se coman de ti, te vuelvan a escupir y vuelvas a salir, y te mueras y se coman. Eso es todo el asunto, porque el asunto es, quiero que lleven fruto, y que el fruto sea abundante y que el fruto permanezca. Exactamente. Ahora, Isabel, para entrar un poquito ya más en materia y sobre todo para que podamos dejarlo claro, ¿cómo o qué en específico necesitamos hacer para hacernos verdaderos hijos y cómo aprendemos a ser padres? Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que específicamente para ser hijos necesitamos entender que, uno, que Él es nuestra fuente. Dos, que necesitamos representarlo con el ADN. O sea, quiero decir, necesitamos aprender de Él, tomar de Él todo. Su palabra es su ADN. A ver, aquí voy a hacer un paréntesis porque yo sabía que me ibas a contestar esto, porque a mí me encanta el ADN. Y cuando decimos el ADN el ADN te da la similitud, es donde regresamos a ser a imagen y semejanza de Dios, Okay, ¿no? sí. Y podemos hacer todo. Pero luego entra la famosa humildad, no, es que yo soy humilde y yo no puedo andar diciendo, yo no puedo andar haciendo. Si Dios quiere, puede suceder. Y cuando nos entendemos con el mismo ADN,
ahora sí que como hijos ya no podemos decir si Dios quiere, porque nosotros sabemos lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, ¿no? Ok. Entonces, si adoptamos el ADN, ¿en dónde queda la humildad? No te enojes conmigo en el aire. No, que cuál en el aire. No, yo, es radio. es que esta humildad, la humildad la hemos malentendido. Okay. Comenzamos con, para la gloria de Dios, cuando realmente lo que queremos es que nos miren. No entendemos que somos representantes, embajadores, que lo que se mire de nosotros viene de Dios. La humildad, como la hemos conceptualizado, no existe. Yo leo a José y José les dice a sus hermanos, me gusta muchísimo ese pasaje, les dice, dígale a mi papá toda mi gloria en Egipto. Porque en la forma en que tú tienes humildad de algo, René, en esa forma me hablas de tu inseguridad. O sea, si Dios te dio talentos a ti para hacer esto de radio, yo sé que eres humilde para venir a invitar a cualquiera que te pueda ayudar y te pueda enseñar. Cuando me refiero a humildad es la aceptación de ser enseñado. Definitivo. ¿No? Pero no tienes que decir, pues, gloria a Dios. No es el concepto real, pues, de humildad. Decir, Dios me lo permite, Dios que me usa. Dios no usa, Dios no somos Kleenex, somos pañuelos que se pueden lavar y reutilizar. Yo considero que Dios te equipó como me equipó a mí, con dones, con talentos, con cosas específicas para que hagamos lo que sabemos hacer. Como nuestro ADN nos lo da. Con nuestro ADN, exactamente. Sin esa humildad, esa modestia cristiana de, ay, para la gloria de Dios, no. Si a mí me toca y soy buena cocinera, pues soy buena cocinera. ¿Qué le hago? Pues son mis talentos. Así es. No tengo que tener una falsa humildad de, pues ahí Dios que me dice cuánto de sal poner, por amor a Dios, si está en tu ADN. Pues sí, claro. Aparte Dios no viene y lo prueba. Ok, a ese punto quería llegar precisamente, Isabel, porque eso es algo que la gente limita su propio potencial escudado tras la humildad, que no lo entienden, ¿no? Y muchas veces la gente le quiere poner a la humildad el sinónimo de fregado, ¿no? En todos los sentidos. Y muchas veces terminamos en un plano extremadamente mediocre por el hecho de hacernos humildes y no de reconocer el ADN del hijo, ¿no? Y por eso te lo pregunto ahorita, porque tú has insistido mucho en el concepto y me encanta escuchar el concepto del ADN. Yo soy, desde que lo he escuchado y he investigado sobre cómo funciona el ADN y lo he tratado de llevar y aplicar a la Biblia, es precisamente eso, cómo somos hijos cuando nos entrenamos con el ADN y que nuestro trabajo no es hacer que nosotros nos veamos chiquitos y Dios se vea grande, sino que Dios se vea grande a través de la grandeza. Claro, a través de la grandeza que tú estás manifestando. Es lo que yo le digo. Toda tu vida te preparas para hacer algo. Vamos a llamarle al sistema terrenal, que no me gusta ni llamarle mundo ni secular, porque esa cosa no existe en la Biblia, no existe. De Dios es todo el planeta, pues. El mundo y los que en él habitan. No los que creen en él y siguen una religión, los que en él habitan. Dios es Dios de los espíritus de toda carne, dice. Entonces, vamos a entender que Dios te prepara, aunque no le creas, porque Él es Dios de tu espíritu. Te prepara durante toda tu vida, hasta el día que le vas a creer, hasta que el día que el Padre va a decir, ok, ya necesito este hijo de mi lado para hacer esto y esto y esto y esto en la tierra, ¿no? Porque yo no fui, a Dios no se le ocurrió utilizarme el día que yo me convertí, René. A Dios se le ocurrió utilizarme desde antes de la fundación del mundo, en el vientre de mi madre. Dijo, yo voy a dejar que esta muchacha nazca así, bonita, hermosa, todo el rollo. Voy a dejar que... Espectacular. Espectacular. Voy a dejar que esta chava nazca de este padre, de esta mamá, así, así, eso, porque en tal año yo voy a empezar a utilizarla así, 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 así. Si no, ¿cómo entendemos que Dios es Dios de los espíritus de toda carne y que la Biblia dice que no naciste de voluntad de hombre o de mujer, sino de voluntad de Dios? Uf, qué pesado es eso. Sí, a mí no me encontraron en la tierra, a mí me enviaron como a ti a la tierra a hacer algo. A hacer algo. Fíjate que estábamos, y es algo que me gusta, y yo sé que tú lo entiendes de una manera diferente porque tú vives de esa manera, ¿no? Pero tenemos un grupo con leyendo un libro que se llama Jasón, que es la palabra hebrea para visión, y lo que te lleva a este libro es precisamente eso, a descubrir cuál es la visión que Dios tenía. Y me encanta porque todo el mundo piensa que Dios te va a enseñar algo nuevo. Y la metodología del libro es exactamente todo lo contrario. Te lleva
a todas tus experiencias pasadas, a todos tus valores, a todo lo que Dios ha hecho, para demostrarte que toda tu vida ha tenido un propósito, aún desde antes de haberte decidido a seguirlo. Ok. Todo había estado exactamente ahí, conformado por el ADN. Amigos, regresamos, vamos a un corte. Recordamos los teléfonos en cabina, 38 13 13 50, 38 13 13 51. Regresamos en un momento. Queridos amigos, estamos de regreso una vez más en el Sillón Rojo y le mandamos un afectuoso saludo a Rosalba Campos, que nos llamó, y a Germán. Lo demás no lo puedo decir porque nos ventaneamos aquí, ¿verdad? Los queremos mucho y estamos... Prometemos ir un día de estos. Prometemos ir un día de estos a comer con ellos. Pero bueno, retomando el tema, Isabel, hablamos primero de la necesidad del Padre de entender a Dios como Padre. La segunda parte, hablamos de la necesidad de entender la identidad y el ADN para hacernos hijos. Y ahora, lamentablemente no tenemos un programa de 3 horas para poder explayarnos. Ahora necesitamos entender nuestro papel de que nosotros tenemos como imitadores de Cristo, que Él vino, se hizo hijo, se hizo nuestro Padre y lo tenemos que imitar, y cómo nos hacemos padres, desde lo físico o lo espiritual. ¿Cómo nos hacemos padres? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el alcance de ser padres? Bueno, hacernos padres implica invertir en otra vida, ¿verdad? Yo, aunque hoy voy a compartir en donde me toca compartir una parte de esto, les voy a abrir eso, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham: te voy a hacer padre de multitudes, y el secreto para hacerte padre de multitudes es tener un hijo. Okay. Entonces, a esa persona que tú escoges, o las personas que tú dices, bueno, estos tienen la misma figura que yo, el mismo modo que yo, y los escoges y dices, voy a invertir en él. Ahí dejas de ser, por ejemplo, si eres un pastor, dejas de ser un pastor para convertirte en un padre. Porque a una oveja, pasto, agua y pesebrito, y la tienes lista. Pero a un hijo, cambio de pañales cada 3 horas, comida, aguantar que crezca, invertir en el dinero, verlo despeinado, verlo malhumorado, verlo crecer y alejarse de ti cuando se es un adolescente, porque él tiene su vida y tiene sus razones y está forjando carácter. Entonces, aún con un hijo es diferente. Un hijo se puede ir y tú lo vas a seguir esperando. O sea, ser padre es una inversión y una determinación. Wow. Querer dejar algo que tienes adentro a alguien escogido, por características específicas. Ahí es en donde podemos entender aquella famosa frase que mucha gente usa, que dice, padre es aquel que cría, no aquel que da vida, ¿no? Ok, perfecto. Entonces yo creo que sí, ser padre es la determinación de toda una vida y el entendimiento, porque ser padre no se trata nada más de, por ejemplo, en lo físico no se trata nada más de engendrar hijos, de ponerles tu semilla, pues, y tener una esposa, y no, porque muchos padres terrenales, René, tienen hijos que no educan, a los que no les transmiten su espíritu. Por eso tienen tantos problemas con sus hijos, porque sus hijos nunca llegan a pensar como ellos, no saben. Porque nunca los llegan a conocer, aunque vivan debajo del mismo techo, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es el pensamiento del Padre sobre nosotros, darnos a conocer su manera de pensar. Su manera de sentir es muy fácil. Dios tiene compasión, Dios tiene misericordia, pero su manera de pensar acerca de ciertas cosas es su ADN. Ok, entonces estás diciendo que sí, después ya lo vas a regañar, que digo igual que luego dicen, es que René dijo. Lo que estás queriendo explicar es, el espíritu de adopción tiene que ser tanto para hacernos hijos como para después hacernos padres. Tenemos que decidir adoptar a nuestros propios hijos, primeramente en casa, pero también tenemos la opción de adoptar a otros hijos, y con los que tenemos que estar dispuestos a batallar. Claro. Y que tenemos que estar dispuestos ahora sí que dar nuestra propia vida hasta que los veamos formados. Así es. Y como decías hace un rato, y vueltos a escupir hasta que den fruto. Y además de formados, mientras los estás formando, aceptar que se equivocan, aceptar que aciertan, aceptar que tienen mejores ideas que tú, aceptar que lo pueden hacer mejor que tú, que es bien difícil cuando eres padre. Es difícil porque los padres siempre de alguna manera creen, no me va a ganar mi hijo en esto, y no en sentido de competencia, quiero explicarme súper bien,
Pero cuando te rebasan, finalmente el que es padre dice, para esto lo hice, para que me rebasara. Exactamente, cuando dejas a un lado el orgullo, porque realmente estamos acostumbrados a que siempre el que está debajo de nosotros venga con una mentalidad menor, el que venga con con menos conocimiento, y luego nos cuesta trabajo empezar a competir bueno, más bien nos cuesta trabajo ver lo que está haciendo y empezamos a competir con nuestros propios hijos en todos los sentidos, ¿no? Sí, porque cuando no eres padre verdadero, voy a usar una palabra que usa Ana de León, entonces quieres controlar. Así es. Y quieres decir, así lo vas a hacer para que... Y el hijo se supone que el ADN se potencializa, ¿eh? O sea, si tú tienes el ADN de tu papá verdaderamente, tu papá fue bueno, tú tienes que ser 10 veces mejor que él. Porque el ADN en la época en que naciste se activa mejor que en la época que nació tu papá. Todo lo que está ahí, o sea, todo lo que Dios nos ha dado está adentro de nosotros latente. El Espíritu Santo dice, sácalo. Y uno no lo saca porque tienes miedo, porque tienes temor, porque por eso te revolucionan y todo ese rollo. Pero básicamente ser padre es una determinación. Decir, ¿sabes qué? Me voy a encargar de esta persona así, como un hijo. Le voy a aguantar sus aciertos, sus equivocaciones, pero cuando triunfe, lo voy a dejar volar solo, sin mí, sin que tenga que llevarme a mí de padre como lastre. Aunque si ve la Cheyenne, papá. Exactamente, ¿No? que rebase la generación, pues, que rebase la expectativa de la generación. Si tú crías un hijo para que no rebase tus expectativas, no estás creando un hijo. Definitivamente. Estás creando un bastardo al que puedes controlar. Exactamente. El que siempre va a tener que estar agradecido y dependiendo de ti. Muy bien, así es. ¿No? Pero el mismo Jesús nos lo enseñó, ¿no? Donde Jesús terminó, nosotros empezamos. Eso es, yo creo que se ha convertido en mi segunda cita favorita. Las mismas obras que yo hice, ustedes harán y mayores. Rebasa la expectativa. Aquí, o sea, no se conformen con sanar ciegos y no se conformen con levantar muertos. Ahora sí que yo por eso estoy echándoles porras desde allá con mi padre, ¿no? Eso para es. que ustedes hagan. Ser padre es ser plataforma del siguiente lanzamiento. Así es. Albert Einstein decía, si estoy aquí y descubrí lo que descubrí, es que porque estoy parado sobre hombros de gigantes. Entonces, ser padre es ser la plataforma del próximo lanzamiento. Y toda tu vida gira alrededor de cuándo lanzo a mi hijo a ser una estrella más, porque eso dijeron a Abraham, tú serás como las estrellas. Entonces, los hijos de nosotros son como las estrellas del cielo. Son señales para el cielo y como la arena del mar, son señales en la tierra. Definitivamente. Y ninguno de los dos los podemos ni alcanzar ni contar. No, así y eso es algo que tenemos que poder tener esa visión de lanzar a un hijo, aunque jamás lo podamos alcanzar, porque ese es el éxito, ¿no? Cuando nuestro hijo se vuelve inalcanzable, porque las siguientes generaciones van a ser exactamente igual, ¿no? Imagínate. Es como, tenemos a Joel Osteen, ¿no? En Houston, ¿no? Que su padre durante 30, 40 años fundó una pequeña iglesia y a su hijo, el más pequeño, se la entregó y de repente se convirtió en la iglesia más grande de los Estados Unidos en cuestión de 2 o 3 años. Algo que su papá, a pesar de ser mucho más profundo y ser mucho más, nunca logró, pero tuvo el potencial y la sabiduría de soltarlo, ¿no? Yo creo que, sí, así es. Yo creo que una de las cosas que mejor hizo David, ahorita que decías de Joel Osteen, una de las mejores cosas que hizo David fue atesorar para su hijo Salomón. Porque Pablo lo menciona y lo revela y dice, los padres, ¿qué creen? No atesoramos para nosotros cuando estamos viejos, pasárnosla bien, atesoramos para los hijos. Así todo lo que hacemos, lo hacemos para ellos. Yo me extendería tantitito más aquí, René, y les diría, padres, no les echen en cara, ni les reprochen a los hijos los que han hecho por ellos, porque para eso nacimos los padres. Yo que me quito el bocado de la boca para que tú comas. Yo que a tu edad iba al mercado, dicen por ahí, ¿verdad? Pero ahora ya no hay mercados, hay súper y está en la esquina. Deja tú, te lo ordenas en te el lo celular y te lo traen a la casa, ¿no? Exactamente. Entonces sí, ser padre es la determinación de una vida. No terminas hasta que te mueres de ser padre. No hay otra forma, pues. No hay otra forma. La mayoría de la gente está huérfana en la tierra, la mayoría. Eso quiere decir que nuestro principal propósito, después de obviamente de reflejar a Dios en todo, es exactamente eso, ¿no? Al aprender a imitar a Cristo, en verdaderamente entregar nuestra vida por alguien más. Claro, es que ¿cómo se transmite el ADN? Vía ADN. Vía ADN. No hay otra manera, pues. No hay otra forma de transmitirlo. Cristo lo transmitió mandando su ADN, su espíritu. Entonces, su espíritu se transfiere a otros a través de mí. Nosotros queremos que Él venga a hacer la obra, pues.
Y la obra la tenemos que hacer nosotros. Nosotros. Somos los obreros, los embarazados de la obra. ¿No? Así es. Él ya se murió, Él ya resucitó, Él ya se fue. Él hizo su trabajo. Él ya hizo su trabajo y a partir de ahí nos dio al Espíritu Santo que nos da todo el poder de hacerlo, ¿no? Sí, así es. Entonces, ser padre es la determinación de una vida, es entender que atesoras para otro. Ujú. Aunque mucho de esto voy a decir, se los digo. Ser padre es pensar todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo y lo mejor que yo vaya a cosechar, no lo voy a ver yo, lo va a ver mi hijo. Exactamente, lo platicábamos hace algunos meses tú y yo, de decir, a mí me encanta la parte donde David quería construirle casa a Dios, ¿no? Y Dios le dijo que no, y que no, y que no, y David se salió con la suya y dijo, bueno, si no puedo construir casa, voy a juntar oro, piedras preciosas, maderas, Sí, señor. y entonces ahora sí que Salomón le tocó nada más agarrar, administrarlas y levantar el templo. Sí, pero si él no le hubiera enseñado los planos, cómo administrar, Salomón no hubiera sido quien hubiera sido. Exactamente, y que hizo Salomón lo potencializó, Lo porque tú nos potencializó. platicabas el otro día, ¿no? ¿Cuántos kilos de oro se cobraban diariamente por entrar? 16,000 kilos de oro. 16,000 kilos de oro que se pagaban nada más para entrar Para a la ciudad, ni siquiera al templo, No, a la ciudad. A vivir, a visitar la ciudad. Imagínate, o sea, y eso no hubiera sido posible sin David, que hubiera preparado todo, ¿no? Ese es el punto, René, cuando la transmisión es padre-hijo, el crecimiento es exponencial. Así es. Abraham, 1. Ujú. Jacob, 2. Perdón, no, Isaac, 2. Y Jacob, 12. 12. Exponencial. Definitivamente. No, y de esos 12, todo un pueblo, porque de ahí fueron las 12 tribus y fueron los que entraron a Egipto y los que salieron millones, Así es. ¿no? Salieron, ¿qué? 2.7 millones, no sé cuántos están diciendo ahí. Jesús, multitudes alrededor de él, pero potencializado en 12 hijos que cubrieron el mundo entero de su vida. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿no? En esa simbología tan maravillosa que dices, 12 gobierno y gobernó el mundo y lo sigue gobernando, ¿no? Así es. Hasta el calendario todo se rige a través de esos mismos Todo, números el y número esas- de gobierno. El número de gobierno. Qué interesante. Isabel, no sabes cómo estoy agradecido y estoy seguro que nuestros radioescuchas están agradecidos también porque nos has compartido algo definitivamente que viene del corazón de Dios y aunque eres una dama hermosa, has sido padre para muchos de nosotros en muchos sentidos y entiendes perfectamente ese sentido de la paternidad. Yo he aprendido a admirarte como hija porque me has platicado de cómo te has sabido ser hija de tus papás, cómo te has sabido ser hija de Dios y gracias por compartirnos cómo imitar y cómo hacer ese propósito en Dios, ¿no? Gracias, René. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias. Queridos radioescuchas, nos escuchamos la semana que entra aquí en el Sillón Rojo. No dejes de sintonizarnos.